Bien, este es el video para el experimento Biela-Manivela en un sistema Biela-Manivela. En general, el objetivo principal de este experimento va a ser analizar el primer y segundo armónico en el sistema. Y lo vamos a hacer o a desarrollar usando la transformada discreta de Fourier y además los conocimientos adquiridos de los movimientos armónicos simples. Para el experimento se usó los siguientes materiales, siendo el número uno un riel dinámico con escala para que el carrito deslizante se pueda desplazar y se pueda registrar el movimiento. Un sensor de movimiento de Vernier que corresponde a la figura 2 que mide la posición, la velocidad y la aceleración del carrito. Y además nos va a ayudar para poder conectar al programa Vernier y registrar los datos en tiempo real. El número 3 siendo un perno hexagonal para fijar el carrito y un extremo de la biela. Un carrito deslizante que va a simular el pistón del sistema biela-manivela. Tuercas cuadradas, un perno con cabeza de goma que también se usan para ajustar mejor el sistema, en específico para unir la biela con la manivela. Una barra de soporte, una biela, que es la figura 6 que va a conectar el carrito con la manivela, además de transmitir el movimiento rotacional. El número 7 es la interfaz vertiente de datos, que va a conectar los sensores a la computadora. El 8 el sensor rotacional con disco de inercia, que va a simular la manivela del sistema. Al final va a transmitir el movimiento a la biela, ¿no? Su movimiento a la biela. Y el sensor va a medir el ángulo y la velocidad angular del eje. El 9 es el soporte universal con base de hierro, que va a proporcionar más firmeza a la estructura para montar las varillas verticales. Y el número 10 serían las abrazaderas y ajustaderas, ¿no? Que permiten ensamblar y ajustar con precisión todo el soporte en sí. Bien, acá tenemos fotos del experimento. Acá estamos ajustándolo. Luego, una vez probando que funcione bien el carrito, también el sensor del ángulo. Y acá ya vemos que ya lo teníamos conectado el sensor, ¿no? Que ya va a registrar la posición y el ángulo. Claramente, después de haber configurado correctamente Vernier. Nos pide graficar el ángulo en función del tiempo. Hemos utilizado para esto los tres archivos TXT que hemos extraído acerca de los datos probados en el laboratorio, de 10 Hz, 20 Hz y 30 Hz. Estos datos los hemos puesto en Python y hemos dado con estos gráficos. Ahora, velocidad angular y aceleración angular respecto al tiempo. ¿Qué hemos concluido con esto? En el caso de 10 Hz, se puede ver que hay aceleración positiva entre 0 segundos y 0,2 segundos, y entre 0,5 a 0,7 el sistema gana velocidad. Entre 0,2 a 0,5 y 0,7 a un segundo, el sistema pierde velocidad rápidamente. La máxima aceleración positiva cerca de 0,2 segundos y máxima desaceleración alrededor de los 0,5 segundos. En el caso de 20 Hz, aceleración positiva entre 0,4 segundos y 0,7 segundos, donde el sistema aumenta rápidamente, alcanzando su pico máximo positivo. Eh, Entre 0,1, 0,4 y 0,7 y un segundo, hay aceleración negativa, indicando una rápida disminución de la velocidad angular con un mínimo marcado alrededor de los 0,9 segundos, que es aquí. Y en el caso de 30 Hz, bueno, hay aceleración negativa desde los 0,05 hasta los 0,2 y aceleración positiva del 0,2 hasta, bueno, hasta lo que sigue. Y hay velocidad negativa, indica que hay una desaceleración desde 0,5 hasta el 0,4, hasta 0,5, perdón. Bueno, con respecto con la parte de, ¿usted puede afirmar que aproximadamente realizó un movimiento circular uniforme? Pues nosotros con ayuda de un programa en Python hemos logrado graficar las gráficas de tanto 10 a 30 Hz de la velocidad angular contra el tiempo. Y como podemos notar, a diferencia de lo que se supone que debería mostrarse en un movimiento circular uniforme, que debería ser un movimiento, una velocidad casi constante, nosotros tenemos bastantes oscilaciones y picos a lo largo del tiempo. Acá en el 10 se puede ver cómo se aleja bastante de lo que debería ser. Con 20 Hz podemos ver cómo son más pronunciadas estas oscilaciones, asemejándose más a un movimiento oscilatorio con armónicos. Y en el 30 Hz pasa exactamente lo mismo, solo que hay aceleraciones y desaceleraciones aún más marcadas, por lo que en conclusión no podemos afirmar que es aproximadamente un movimiento circular uniforme. Con respecto a el ajuste lineal para las gráficas de nuestros datos con respecto a las ecuaciones de más, pues nosotros podemos ver cómo este rojo sería el ajuste del más, mientras que el azul sería la gráfica formada por nuestros datos. Podemos ver cómo realmente sí se asemeja un poco, a excepción de la amplitud, y cómo es cierto de que hay algunas imperfecciones en nuestras gráficas, pero aproximadamente sí se asemeja al ajuste más. eh, Respecto a la velocidad, pues aquí se puede ver un poco más, una diferencia más grande, pues
Esos datos no llegan al mismo periodo que el ajuste más. Y en la aceleración se ve el mayor cambio, pues nuestra aceleración fue casi constante, mientras que el más iba a cambiar. En 20 Hz pasa realmente bastante similar. Podemos ver cómo acá es medianamente similar a excepción de la amplitud. Y acá es donde comienza a cambiar un poco más, pues como podemos ver que el periodo comienza a ser imperfecto eh, y se aleja más del ajuste más de la ecuación de la velocidad. En la aceleración, lo mismo, nuestra aceleración es casi constante, mientras que en el más son periodos más pronunciados. Y con 30 Hz, lo mismo, la posición no varía tanto, solo la amplitud. Y otra vez vemos como la velocidad sí varía bastante, alejándose mucho más del ajuste con VDT y la aceleración aún más alejándose del ajuste con AT. Y finalmente, graficar la posición lineal del pistón en función del ángulo de la manivela. Pues acá otra vez con un programa de Python hemos graficado tanto 10, 20 y 30 Hz y podemos ver cómo es una función, una gráfica periódica con una amplitud medianamente similar, con unas cuantas imperfecciones, pero aproximadamente parece una función periódica. Con respecto a los códigos, nosotros hemos escrito estos códigos usando Pandas, NumPy, Matplotlib y Spicy. Son códigos realmente simples. Este es de las gráficas con el ajuste lineal. Acá tenemos las funciones más para definirlas y bueno, todo esto tan solo es para graficarlo. Corriéndolo, pues ahorita está con los datos de 30 Hz, si no me equivoco, o no, 20 Hz. Y viéndolo, pues conseguimos las gráficas. Ah, acá tenemos también el de la velocidad angular, donde lo mismo es un código corto que simplemente lee CSV y después lo grafica con ayuda de Matplotlib. Y bueno, se puede cambiar fácilmente si queremos el de 10, 20 o 30 Hz con con esta variable. Otra vez, si corremos esto, nos muestra el gráfico de la velocidad angular versus el tiempo y con la posición del pistón lo mismo. Bueno, ahora después de analizar tres gráficas que tenemos aquí, podemos ver la relación entre la posición del pistón y el ángulo de la manivela, que se parece a una función cosinual, pero no es perfectamente sinusoidal. Se observan asimetrías evidentes, especialmente en la fase de comprensión y expansión, lo que indica que el movimiento no es un movimiento armónico simple e ideal. Ahora, aunque se puede intentar ajustar la curva completa con esta función para captar el movimiento principal, este ajuste no es suficiente, ya que las desviaciones y las simetrías se deben a la geometría del sistema, principalmente a la longitud finita de la biela, que introduce componentes anarmónicos como el seno armónico y genera distorsiones. Cuando el ajuste global no funciona bien, se divide la curva en partes de la fase de compresión y la de expansión, y se ajusta cada tramo por separado con funciones cosenoidales, y esto me va a mejorar la precisión del ajuste local y permite captar la asimetría del movimiento como se ilustra en el gráfico donde se ve la división en dos tramos y los ajustes independientes. Bien, con respecto al análisis experimental de aceleración, nos piden realizar la transformada discreta de Fourier de la aceleración lineal versus el tiempo. Bueno, aquí lo tenemos. Se usó, de los datos experimentales de la carpeta del Drive, se usó específicamente este de acá, bien la manivela 10 Hz. No sé esto de acá porque, como nos indican acá abajo, hay que tener muy presente de elegir un intervalo donde el comportamiento sea aproximadamente periódico, ¿no? En este caso es el que más nos cumplía dentro de los datos que tomamos. Bueno, acá hay una ligera, no es tan igual, ¿no? Es como dos montañitas. Y acá se va un poco más. Se conservó esto porque al momento de acortar la parte del intervalo de 9 a 10 segundos, se hacía complicado el análisis de las dos primeras frecuencias en el análisis espectral de la transformada discreta de Fourier. Siguiente ítem, identifica los dos primeros armónicos dominantes a partir del espectro de amplitudes. Determina sus frecuencias F1, F2 y amplitudes A1 y fase 2, ¿no? Justamente lo que estaba mencionando, aquí está el espectro de Fourier. Al acortar, al cortar esa ligera perturbación bastante grande de la aceleración, se hallaba bien la fundamental, pero la segunda frecuencia no era clara, o mejor dicho, no estaba ahí. Se tenía dos frecuencias a la misma altura acá. Entonces no era muy claro. Y al agregar esa perturbación se pudo identificar de mejor manera estas dos frecuencias con el espectro de Fourier. Acá se hizo también un pequeño cambio de código, se le cambió el threshold, se le puso 0.63 para poder acotar justamente estas dos frecuencias, ¿no?, que salen. 0.60 justamente está por acá, me imagino que es 0.5, 0.60, 2,37 y la segunda 1,9, más por aquí, y eso te da 1,61, ¿no? Justamente esta frecuencia de acá. Con respecto a YAR, F1, F2, amplitudes A1 y A2, las fases 1 y 2,
Se modificó el código de la reconstrucción de la señal. Esto ya lo hacía, digamos, de forma con el código. Solo faltaba un print y en este caso se agregó un display en látex. Bueno, esa sería nuestra frecuencia, nuestra amplitud uno, nuestra fase 2, perdón, nuestra fase uno, frecuencia 2, la amplitud uno y la fase 2, ¿no? Bien, se reconstruye la señal y comentar qué tanto se aproxima y qué se pierde o se desvía. Con respecto a esto, claramente no es exacta. Si bien sigue, digamos, de cierta forma el patrón de la original, sobre todo en esta parte de acá, se ve que esto es como que la sombra, ¿no? Una sombra de esta original que va así, y va subiendo, está un poco desfasada hacia hacia la izquierda la gráfica, así, y acá va grande. Se aproxima hasta cierto punto, pero se pierde por el desfase, ¿no? En el tiempo hay un pequeño desfase, y acá también se perdió esta pequeña, digamos, esta pequeña aceleración que estaba ahí. Tal vez, si metemos más armónicos, de hecho, cuando consideré, digamos, el threshold era mucho menor, y supongo que entrarán más armónicos. Esos armónicos sumaban, aunque sean mínimos, sumaban para poder ajustar esto de mejor manera y que esto pueda crecer un poquito más y darle mejor forma. Bien, ahora con respecto a... Comente si aparecen armónicos adicionales y proponga posibles causas. Sí, a ver, dentro del espectro de Fourier tenemos en el 1.5 Hz, tenemos una pequeña frecuencia, ¿no? Acá, bueno, por aquí. Esta es la segunda, ¿no? Por acá hay una pequeña frecuencia. Luego tenemos un tercer armónico por acá, que es 2,25 Hz. Vamos a ver por aquí se estima y también 3 Hz. Bueno, 3 Hz ya casi no hay casi nada. El movimiento no es perfecto, o sea, no es lineal. En un sistema de biela-manivela, obviamente, dependiendo de cómo la persona está haciendo el giro, la onda no va a ser nunca suave, ¿no? Como un seno matemático, un seno puro. El pistón va a ir un poco más rápido en una parte del recorrido y eso va obviamente a distorsionar la señal y va a crear unos pequeños armónicos en esa parte. También va a haber unas propias vibraciones del sistema de resonancia. Algunas partes pueden vibrar a otras frecuencias, ¿no? Como cuando uno golpea una red de plástico y vibra con un sonido propio y añade frecuencias. En general, el soporte de metal, si no está bien, el soporte de hierro, si no está bien ajustado, puede generar vibraciones dentro del sistema. O también el hecho de la propia mano, ¿no? Cuando va a girar la manivela, puede temblar un poco y eso puede eh, cambiar las condiciones del sistema, el estado del sistema. Desgasta imperfecciones, el sistema puede tener partes flojas, desgastadas o desalineadas. La Biblia tiene jugo, esto es sucio, el medio no será suave y eso genera nuevas frecuencias, ¿no? Obviamente, eso es en un sistema de la biela, en general el carrito, ¿no? El carrito podría haberse atascado en un punto, o la persona haya al último girado con un poquito más de fuerza, aunque sea ligero, y eso haya hecho que vaya más, o incluso el riel, ¿no? El riel que teníamos, las ruedas no encajaba perfectamente, encajaba, digamos, de forma aproximada, pero a veces la propia fricción del esto hacía que no, por ejemplo, si tú vas empujando y se para un poco y le das más fuerte, en vez de que vaya, digamos, de forma regular, de un tirón, ¿no? De un tirón de la nada. Y eso podría causar también unos pequeños armónicos. Incluso también pequeños tirones, ¿no? Tampoco tienen que ser tan exagerados los tirones. Para empezar a explicar este problema, quisiera describir el movimiento o las fases de un motor de combustión a un pistón. Tiene la primera fase, que es admisión, cuando el pistón baja, aumentando el volumen de la cámara y entra aire al abrirse las válvulas de admisión. Luego, la segunda fase, compresión, es cuando el pistón sube, comprimiendo la mezcla de aire y combustible, lo que eleva la presión dentro del cilindro. La tercera fase, que es explosión, es cuando una chispa, normalmente la bujía, enciende la mezcla comprimida, provocando una expansión que empuja el pistón hacia abajo, y esto es lo que hace el movimiento del cigüeñal. Y por último, escape, es cuando el pistón sube de nuevo y expulsa los gases quemados al abrirse las válvulas de escape. El pistón solo genera trabajo útil en la fase de explosión. Por esto mismo, para mantener el movimiento durante las otras fases, se usan normalmente 4 pistones trabajando de forma escalonada. Cada uno puede estar en una fase distinta, asegurando un flujo constante de energía cigüeñal. Esto es lo que haría un movimiento, bueno, un movimiento aproximadamente más. El primer armónico se denomina por el movimiento armónico simple, que sigue el comportamiento rotacional del cigüeñal, y mientras que su segundo armónico aparece debido a la longitud finita de la biela o de la manivela de los pistones, que introduce ciertas distorsiones geométricas en el movimiento del pistón. Para la pregunta de si se puede identificar la presencia de un segundo armónico importante, sí se puede. Puesto que al estudiar las vibraciones que se causan en un motor y que se observa el movimiento del pistón, que no sigue un ritmo perfectamente uniforme, estas oscilaciones, al estudiarlas con la transformada de Fourier, podemos ver de nuevo que la frecuencia fundamental es del primer armónico, que corresponde a la rotación básica del cigüeñal responsable, y es el responsable del movimiento principal del pistón, mientras que el segundo armónico que es el doble de la frecuencia fundamental, surge debido a que la biela no es infinitamente larga. Esto llega a introducir pequeñas irregularidades en el desplazamiento del pistón, por lo cual se llegan a medir ciertas vibraciones en el segundo armónico. Esto aparece como un pico
en el doble de frecuencia de rotación. ¿Qué implicancias tendría esto si el sistema formara parte de un motor real de 4 cilindros? Primeramente, tendría vibraciones residuales, puesto que 4 cilindros, y bueno, 4 pistones o cilindros equilibran fuerzas de primer orden. El segundo armónico no se cancela del todo completamente sus vibraciones. Estas vibraciones pueden afectar tanto en durabilidad y eficiencia y confort del movimiento.